Aleluya. Señor, te damos gracias en este nuevo día, Padre, que tú nos das. Gracias por la alegría, Señor, que sentimos por causa de tu palabra. Gracias, Dios. Este es el día que tú has hecho, nos alegramos y nos gozamos en él. Bendecimos tu nombre, Padre. Pendientes, Señor, están todos los hermanos, todos los que ahora en este mediodía se conectan a esta bendecida plataforma espiritual. Señor, gracias. El mundo está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. El mundo, Señor, está siendo azotado, Padre Celestial. Tienen que acercarse a ti, Señor. El mundo vive a espaldas de un Dios que quiere resolver, un Dios que quiere bendecir. Padre, pero seguimos, Señor, proclamando tu palabra en este mes de septiembre a nivel nacional de Chiriquí al Darién, proclamado septiembre, mes de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, te damos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Bienvenidos todos aquellos que se han conectado a esta bendecida plataforma. No te rindas, ya está en sus hogares. Amén. Aleluya. Seguimos adelante con la palabra del Señor. Santo. Aleluya, que nos motiva y nos edifica cada día, pastor. Yes. Juan. ¿Dónde está Juan? Juan está en la palabra de Dios. Veamos el capítulo 7, versos del 45 en adelante. Esta palabra es muy poderosa como toda la palabra del Señor. Yo estoy seguro que en algunas ocasiones alguien se ha asombrado cuando le ha oído hablar a usted algo de la palabra. Le ha oído hablar a usted maravillas, ¿verdad? Cosas que no se escuchan normalmente. En otras palabras, alguien se ha asombrado cuando Dios te ha revelado su palabra. Así ocurrió con Jesús. Nunca ha hablado hombre así. Fue la expresión de aquellos que oyeron a Jesús proclamar las buenas nuevas de salvación. Dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Refiriéndose a Jesús. Lo mandaron a arrestar, lo mandaron a traer. Pero aquellos hombres principales del gobierno de turno se asombraron y a la vez se indignaron porque no trajeron a Jesús. Dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, o sea, los indicados para arrestar a Jesús eran los alguaciles. Y dice la palabra que llegaron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y le dijeron: ¿por qué no le han traído? ¿Por qué Jesús no está aquí arrestado por ustedes, alguaciles? Los alguaciles respondieron: jamás. Aleluya. Gózate, hermano, que nos ves y nos escuchas. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermano, estamos hablando de alguaciles. Ellos prácticamente estaban con esta declaración, pastora, arriesgando su vida. ¿Cómo es que yo te mando a arrestar a Jesús y tú vienes sin él? Y encima de eso, vienes hablando de las maravillas de él. O sea que esto es una locura lo acontecido. Dice: jamás. Imagínense los sacerdotes. Esta palabra los ha debido de golpear, porque eran sacerdotes, supuestamente hombres de Dios. ¿Ah? ¿Por qué no le habéis traído?, le dijeron a los alguaciles. Y ellos responden: jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, pastora. Qué poderoso. Sí, increíble, porque ellos esperaban que Jesús llegara ahí arrestado, ¿verdad? Para ellos enseñorearse. Y así nos pasa a nosotros, pastor. ¿Cuántas veces pues hay personas que están por ahí planeando nuestro mal, acusándonos y haciendo y diciendo miles de cosas, ¿verdad? Pero hay otros que reciben la verdad
hay otras personas que son tocados. Estos alguaciles fueron tocados. Ellos fueron con una intención, enviados por los principales. Pero cuando ellos llegaron allí y oyeron la palabra, la enseñanza, pudieron experimentar algo que ellos nunca habían experimentado. Porque los sacerdotes allí todo el tiempo, ¿verdad? Con su liturgia muerta, donde no hay vida, donde no, ellos no se sentían edificados. Y la corrupción. Y la corrupción de ellos mismos. Entonces, cuando un hombre íntegro habla la verdad, porque, mire, la verdad es un espíritu noble, un espíritu que convence, que redarguye. La verdad es poderosa, pastor. Así es. Entonces, Jesús hablaba la verdad y Él era la verdad. Amén. Él es la verdad. Entonces, ellos se quedaban maravillados, convencidos, convertidos, porque estos hombres aquí se habían convertido, pastor. Oyendo a Jesús, va y se los dice a estos fariseos. Y claro, ellos se indignaron aún más, porque ellos creían que tenían la verdad, ellos creían que tenían el control. Y cuando alguien llega y tú piensas que tú tienes el control y alguien te dice, encontré una persona que verdaderamente me ha ayudado. Así es. Jesús les ayudó a ellos en sus necesidades. Por eso ellos dijeron, nunca hemos encontrado a alguien, ¿verdad? Nunca hemos encontrado a un hombre que hable así, que hablare así. Y no vamos a encontrar fuera del camino del Señor, ¿verdad? Ninguna persona que hable con la convicción del cielo, pastor. Porque cuando tenemos a Dios hablamos con convicción del cielo. Hablamos palabra verdadera, palabra celestial, palabra que produce en el ser humano un deseo, algo maravilloso, un cambio, una experiencia gloriosa, pastor, ¿verdad? Pero cuando alguien viene con la mentira, con el engaño, de momento tú te puedes sentir entusiasmado, pero el que tiene discernimiento se va a dar cuenta de una vez, pastor, que no viene con la verdad, que viene con deseos engañosos, con deseos no buenos para ti. Pero cuando es la palabra de Dios que te da ese toque, que te escudriña en lo más profundo. Y ese era el maestro, con sus enseñanzas. Eso era lo grandioso de Jesús. Las enseñanzas de Él que ponían al hombre, ¿verdad?, a pensar, a reflexionar. Que cuando le querían tirar, como decimos por acá, una cascarita para hacerlo caer, Él tenía la palabra indicada para ellos. Los descubría, ellos se quedaban allí impotentes sin saber qué hacer delante de la sabiduría de ese hombre. Y no solamente ahora que ya él era persona adulta, desde niño los maestros se maravillaban, los maestros de la ley se maravillaban. Que nosotros seamos esas personas, pastor. Si tenemos a Jesús, tenemos que hablar, ¿verdad? No con palabras rebuscadas, como dice la misma palabra, ¿verdad? No con palabras rebuscadas, palabras persuasivas, dice, de hombre, sino con el evangelio puro, con el evangelio que te puede tocar, que te trae la respuesta, que tiene una respuesta para tu vida y mi vida, porque el evangelio de Jesucristo es el que te trae la respuesta, es lo que trae lo que tú y yo necesitamos. Quizás hemos buscado por muchos medios, hemos tocado puertas, hemos hecho cosas para resolver nuestro problema y nuestra necesidad, pero volvemos vacías, volvemos con las manos vacías, pastor. Pero cuando Jesús interviene, como Él lo hacía aquí,
estos hombres no pudieron decir otra cosa. Nunca ha hablado hombre así. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos tuvieron una experiencia, fueron tocados en las fibras de su corazón y pudieron comparar lo que era la religiosidad por años allí. Quizás ellos iban a la sinagoga, oían siempre a los sacerdotes mentirosos hablar cosas, porque mentiroso es aquel que quiere imponer, ¿verdad?, leyes, pero ellos no están dispuestos a cumplirlas. Entonces esa es una palabra vacía, esa es una palabra que no lleva vida, que no lleva poder, porque la vivencia, pastor, está en el testimonio, en lo que tú estás viviendo, en lo que tú estás recibiendo del Señor, en lo que tú quieres con compasión en tu corazón, compartir a esas otras personas que tienen gran necesidad. Entonces Jesús, como Él era compasivo, misericordioso, Él penetraba en la necesidad de la gente. Él llegaba al corazón de la gente y ellos recibían la respuesta. Igual que hoy, pastor. Hoy en día la palabra del Señor entra y entra en lo más profundo del corazón del hombre y le da la respuesta que el hombre está necesitando. Y el hombre compara. Fui allá y me dijeron esto, fui acá y me dijeron lo otro. Pero esta es la palabra que yo estaba necesitando. Esta es la palabra que me va a dar la respuesta, que tiene la respuesta para mi vida. Y así es. Por eso debemos, pues, honrar la palabra, amar la palabra, meditar en ella, ¿verdad? Y no dudar de lo que dice esta palabra, porque esta palabra tiene todo, pastor, absolutamente todo. Esta es una palabra profética que sus 66 libros tiene todo lo que el hombre necesita. Desde la era de la creación, acá la era del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los profetas mayores, los profetas menores, el Evangelio, las cartas paulinas y las otras cartas acá de Pedro, de Juan, todas esas cartas, bendito sea el nombre del Señor, conllevan un gran conocimiento, conllevan todo lo que nosotros necesitamos para poder caminar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae la enseñanza, todo está aquí, todo lo que necesitamos, porque Jesús pudo haber escrito muchísimas cosas más, pastor. Dice que no alcanzaría, ¿verdad? No alcanzaría la tinta comparándola con el mar. No alcanzaría para escribir los hechos maravillosos de Cristo y del Señor desde el principio de la creación. Pero aquí tenemos lo necesario para que el hombre pueda ser salvo, para que el hombre pueda dejarse guiar, para que el hombre encuentre el propósito por la cual estamos en esta tierra. Porque estamos en esta tierra, pastor, con un propósito que tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Y ahí la palabra nos va a enseñar cuál es el propósito divino. Interesante lo que aconteció con Jesús. Pero no solamente con él. Él dijo a sus discípulos, y está escrito como testimonio fiel en la palabra, cuando el Señor dice, las obras que ustedes ven que yo hago, ustedes la harán, y aún mayores. Por eso cuando estos alguaciles, después de haber oído a Jesús, hermanos, ellos no sintieron ningún deseo de arrestarlo. ¿Cómo yo voy a arrestar a un hombre que ha impactado mi vida? ¿Cómo yo voy a arrestar a un hombre que está tocando mi corazón con lo que habla? Hermanos, porque la palabra es viva y eficaz. Estamos en el mes de las Sagradas Escrituras. Ustedes y nosotros tenemos un gran compromiso. Cada creyente en este país, hablo como panameño, cada creyente en este país tiene un compromiso
de dar a conocer las Sagradas Escrituras. Estos alguaciles, oiga esto, si Jesús no hubiese estado predicando la palabra, estos hombres lo hubieran arrestado. Hoy día la historia fuera otra. Pero mire lo impactante, hermano. Yo no sé si ustedes han logrado entender lo impactante que esto ha sido. ¿Cómo es que la policía, es como que si el director de la policía envía aquí a mi casa 4, 5, 6 guardias o policías para que me arresten? Pero ¿qué pasa? Cuando ellos llegan a mi casa, yo estoy predicando la palabra. Estoy predicando la palabra. Y ellos no me interrumpen. Y estoy predicando la palabra. Y comienza la palabra a invadir los corazones de estos policías. Comienza la palabra, comienza la palabra. Hermano, aquí la Biblia dice que todos los alguaciles enviados para arrestar a Jesús, todos fueron impactados con la palabra. Ni uno solo intentó arrestar a Jesús. O sea que todos fueron unánimemente impactados por la palabra. No es que 3 creyeron y 2 decidieron arrestar a Cristo, etcétera. No, todos fueron impactados. ¿Esto de qué habla, pastor? Esto habla, hermano, del poder que tiene la palabra de Dios. No ignoremos el poder de la palabra. No viva un día sin disfrutar, sin comer de la palabra de Dios, sin compartirla. Porque no sabemos a cuánta gente estaremos nosotros impactando. Probablemente hay personas que desean nuestro mal. Y la palabra de Dios puede cambiar la historia, puede cambiar esa sensación, ese espíritu de hacernos daño. Hermano, la palabra de Dios no tenemos la mínima idea, solo sabemos que es viva y eficaz, pero no sabemos, hermanos, cómo ni cuándo ella va a actuar. Por eso Dios dice que nosotros sembramos, otros riegan, pero Él le da el crecimiento a su palabra. El Señor es el que le da crecimiento. Nosotros tenemos que cumplir con la predicación y el compartir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Deje que Dios le dé el crecimiento a su palabra. ¿Por qué? Porque es de Él. Nosotros no podemos hacer otra cosa, solo sembrar y regar, regar. Entonces, dice la palabra que como ellos vinieron o volvieron ante los sacerdotes y los fariseos con las manos vacías, no llevaron a Jesús, no lo arrestaron, se unieron, aleluya, se unieron a la multitud que alababa al Señor. Ellos llegaron contentos, hombre, de alabar al Señor. Sí, y dice la palabra que entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? Los fariseos y los principales sacerdotes estaban asombrados, porque hermano, en todos los lugares del mundo, la policía es enérgica, la policía tiene autoridad. Estos alguaciles eran los policías, hermano, enviados a arrestar a Jesús, y eran hombres de autoridad. Estos alguaciles, mire hermano, ellos siembran una orden de macana en cualquier cabeza, pero no pudieron con Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Les dio coima para que no lo arrestaran? ¿Qué hizo Jesús? ¿Le comenzó a repartir algunos regalitos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se arrodilló y les dijo, perdón, perdón, no me arresten? No, hermanos. Jesús predicó la palabra. Jesús predicó con poder, con autoridad. Estos hombres quedaron maravillados porque ni aún los principales sacerdotes tenían una palabra como esta. Ni aún los fariseos, ni aún los escribas, ni los miembros del Sanedrín, ni Caifás, ni Anás, ninguno en aquella época tenía una palabra como la de Jesús. Por eso los alguaciles estaban acostumbrados a arrestar a cualquier persona y la gente le pedía perdón, y ellos eran enérgicos, ellos tenían que llevar, oiga esto hermano,
Los alguaciles tenían que llevar a la persona que le pidiesen que arrestaran. Ellos no podían, hermano, volver ante los principales sacerdotes, los fariseos, sin la persona que mandaron a arrestar. Pero la historia fue otra. Ustedes también fueron engañados, le dijeron. ¿Acaso ha creído en Jesús alguno de los gobernantes o de los fariseos? En otras palabras, primera vez que unos alguaciles creen, primera vez que ni siquiera traen al arrestado, hermano. Hermano, Jesús estaba cambiando el panorama gubernamental, el panorama social, el panorama institucional. Jesús estaba cambiando la historia. Era la primera vez que unos alguaciles no trajeran, hermanos, a aquel que había sido buscado o enviado a arrestar. Pastor, y estaban jugándose su cabeza también. Claro que estaban jugándose su cabeza. Usted sabe que es no cumplir, hermano, con una orden de los principales sacerdotes. Ese es arriesgar la cabeza. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra. Luego, dice, ¿acaso ha creído en él, en Jesús, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mira hasta dónde llegaron esos hombres a interpretar la condición moral, hermano, de lo que oían la palabra. Son malditos, porque ellos no conocen la ley. Jesús los está engañando. Y como no conocen la ley, están aceptando la mentira de Jesús. Mire todo lo que insinuaban de Jesús. Dice la palabra, pero luego les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Oiga esto. Jesús no le había dicho a Nicodemo, mira, va a ocurrir esto, esto y lo otro, defiéndeme, ¿eh? Sal y habla por mí. No. Mire, es que Dios conoce todas las cosas y Él sabe a quién va a enviar, aleluya, en tu auxilio. No te rindas, no tengas miedo. Dios a alguien va a enviar que te atienda, que atienda tu causa, que te ayude, que resuelva. No andes con miedo. Jesús no tenía miedo. ¿Usted cree que Jesús no vio cuando venían los alguaciles con la espada en la mano y con la cara esa de pocos amigos? Pero cuando se detuvieron a escuchar la palabra, hasta ahí llegaron. Pastor, la palabra los impactó. Claro. Y yo me imagino que aquellos hombres recibieron una respuesta que nunca habían recibido. Así es. Nunca habían recibido en su corazón, ¿verdad? Una palabra que les iluminara, que les trajera luz, ¿verdad? A su necesidad, porque cada hombre tiene una necesidad, pastor. Y si no tiene a Dios, con más razón. Si no tiene a Dios, tiene no una necesidad, pastor, tiene muchas necesidades. Gloria a Dios. Pero vemos que cuando Jesús, que sale esa palabra poderosa de la boca de ese hombre santo y puro y verdadero, porque esto fue lo que le impactó a ellos, ¿verdad? Y por eso es que ellos dijeron, nunca ha hablado hombre así. Ellos me imagino que estaban acostumbrados, pastor, a estar oyendo a estos alguaciles, los jefes, los sacerdotes, a demandarlos, a decirles cosas. Ellos sabían que hasta mentiras les hablaban porque veían que decían una cosa y estaban haciendo la otra. Se enterarían de los ¿cómo se llaman? Tramullos que estarían toda la corrupción, los trueques y las prebendas y todo el... Ellos se enterarían de todo, ¿verdad? Así es. Y quizás muchas veces fueron delante de ellos a buscar una ayuda, a buscar un consejo y nunca lo recibieron, no les fue favorable. Pero cuando oyeron al maestro, gloria al aleluya, Señor, estos hombres quedaron impactados, estos hombres tuvieron que recibir una respuesta en su vida, pastor. Amén. Y por eso ellos dijeron, no podemos llevar a este hombre arrestado. Nos jugaremos la cabeza. Así es. Porque eso era, pastor. En aquel tiempo no jugaban, ellos tenían que cumplir las órdenes que se les daban. Así es. Pero ellos se llenaron de valor. La palabra les dio valor, pastor. Y llegaron allá delante de su jefe y no llevaron a Jesús, pues aquí estamos. Pero también, ahí no dice que le cortaron la cabeza ni que lo pusieron en la cárcel ni nada.
La palabra los protegió. Así es. La Ellos, palabra los protegió porque entonces estos empezaron fue a dialogar con ellos, se convirtieron ustedes también y ese mentiroso y qué sé yo, ¿verdad? Pero la palabra los guardó porque ellos no quisieron hacer la voluntad, en este caso la voluntad de Satanás, porque Satanás es el que induce, pastor, a lo malo, todo lo malo, toda aquella tiniebla, aquel mal proceder, todas aquellas malas cosas que no glorifican, donde Dios no es glorificado, Satanás está metido ahí. así es. Así es, pastor, ¿verdad? Entonces, pero estos hombres, aleluya, dieron testimonio. Ellos oyeron y fueron allá delante de los sacerdotes y dieron testimonio de una vez, porque el que recibe la palabra en su corazón no se puede quedar con ella. Ellos fueron y testificaron. Nunca hemos oído a un hombre que hable como este. Ellos tuvieron que recibir algo muy poderoso en sus vidas, pastor. Dios desea que nosotros también hablemos como Jesús. Gloria a Dios. Es que tenemos que hablar como Él. Tenemos Impactar, que sí. impactar Así es, pastor. con la palabra, Gloria a porque la Dios. palabra es viva y eficaz. Así es. Siempre que creamos en el poder de la palabra, vamos a impactar. No porque queremos vanagloriarnos, Así es. no porque queremos que nos vean o que nos oigan. No, no, no. Que la gente, hermano, entienda y reciba al Señor, no por nosotros, por la palabra que Él permite que nosotros compartamos. Así es que esta palabra permita de ahora en adelante que alguien pueda decir, como dijeron estos alguaciles, jamás, me gusta el término literal que usaron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Solamente estas palabras, esta confesión de estos alguaciles era para que le cortaran la cabeza. El hombre más odiado por todos los gobernantes de su época y estos alguaciles que han sido nombrados para arrestar, para cumplir con la ley, lo que hacen es hablar bien del hombre más odiado de la época. Amén. En vez de traerlo, están adulándolo, lo están exaltando. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Métase en la palabra. Métase en la palabra y usted tendrá siempre, siempre tendrá una motivación cuando habla de ella. Métase en la palabra de verdad y usted tendrá siempre una palabra sanadora, una palabra que fortalece, una palabra que consuela. O sea que todos los elementos, el llamado fruto del Espíritu Santo se moverá en usted si usted cree firmemente la palabra y la comparte. No se convierta en oidor olvidadizo. Esta palabra que usted está escuchando, conviértase a través de ella hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo. No que la escuche ahora y luego le da igual. De pronto usted comienza a hablar como siempre habla por ahí con su familia, con los vecinos, con sus compañeros de trabajo. Ese lenguaje tosco. Porque hay creyentes que todavía no saben hablar y son cristianos. No saben hablar. Pero es eso. No se han compenetrado en lo que es el espíritu de la palabra. No se han compenetrado. Pueden memorizar la palabra, porque cualquiera puede memorizar la palabra, pero el asunto no es memorizarla, es entenderla y vivirla, porque el que memoriza no la entiende, simplemente repite lo que ha grabado, pero no hay una vivencia y la palabra hay que vivirla. La palabra hay que compartirla constantemente, aunque no se memorice usted ni un solo versículo, pero si usted la estudia, Dios se va a revelar a través de lo que usted estudia. Dios se va a revelar. Y cuando usted hable, usted ni siquiera estará pensando en lo que va a provocar, pero algo va a ocurrir. Así es. Porque es la palabra revelada de Dios. Solo compártala. Compártala de corazón y Dios hará el resto. Pastor, y Nicodemo los reta a ellos con esta palabra. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los que estaban allí, de los mismos de los maestros de la ley. Así es. Entonces les dice,
¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? O sea que ellos estaban incumpliendo la ley aquí. Dice, ¿y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, eran terribles esta gente. Escudriña y ve que si de Galilea, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ellos decían que era de Belén, pero el Señor, Jesús en su momento, ¿verdad? Tuvo que ir a Galilea, ¿verdad? Era Galileo, Era Galilea. era palestino, así es. Era de Belén, era de Nazaret, de Nazaret, o sea donde que se crió allá. el Señor vivió en todas estas regiones. Nació en todas, Belén, pero estuvo en sí, todas estas regiones. todas estas regiones lo admiraban, lo prohijaron, Sí. ¿no? Pero lo cierto, pastor, era que ellos lo odiaban. Así Y es. como lo odiaban, no querían recibir nada de Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ellos no querían recibir nada de Jesús porque sus obras eran malas. Me imagino, pastora, que los alguaciles, cuando oyeron a Nicodemo, se sintieron, gracias a Dios que no solo nosotros. Y este es maestro de la ley. Así que, si no nos hacen caso a nosotros, ahí está el maestro de la ley, que también está defendiendo al Galileo, al maestro de Galilea, Jesús de Nazaret. Así que usted y yo también hemos sido impactados por la palabra, por eso hemos recibido a Jesús en nuestras vidas. Amén. Porque en realidad ningún hombre puede hablar como habla Jesús. Así es. Ninguna persona debajo del cielo puede hablar como habla esta palabra, porque esta es una palabra que nos descubre. Esta es una palabra que nos manifiesta el amor de Dios. Esta es una palabra que nos manifiesta el cuidado divino. Nos manifiesta, resumiendo, toda la verdad. Así es. Esta es la palabra que nos manifiesta toda la verdad. Y el hombre común y corriente, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no conoce a Dios verdaderamente, no tiene la verdad. Nos preparamos para orar. Alabado Así sea es. el nombre del Señor. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se ha conectado con nosotros. Bendecimos a usted y a su familia. Bendecimos a todos los que forman parte de aquellas familias que se han conectado con nosotros, los presentes, los ausentes, todos, aún los animales que tengas en casa serán bendecidos porque tú eres bendición para Dios. Gracias por estar en esta plataforma espiritual. Gracias por estar conectado como siempre a este programa No Te Rindas. Gracias porque de manera voluntaria te gusta este programa, te gusta la palabra, te gusta el mensaje y a nosotros nos gusta compartir la palabra que a ti te gusta, que a ti te bendice. En esta hora le damos gracias a Dios porque nos ha dado nuevas fuerzas para poder cumplir con este día, para poder darte la revelación de su palabra en el nombre de Jesús. Y así como estos alguaciles, así habrá mucha gente que podrá, no solo de nosotros, sino también de tu persona. Sí, hermana, sí, varón, tú también tienes la oportunidad de compartir la palabra después que la ames, después que creas en ella, que es viva y eficaz. Dios permitirá también que alguien diga, pero ven acá, ¿de dónde te salió eso? Mira, no te conozco, nunca te había oído hablar así. Siempre saldrán expresiones de asombro, de maravilla, cuando se usa la palabra de verdad. Aleluya. Ella es viva y eficaz. Ella es especial, pastora. Así es, pastor. Oh, gloria. Gloria a Dios. Conoce al que habla palabra de verdad. Oh, santo. Y ese se llama nuestro Señor Jesús. Gloria al Cristo. Señor. Aleluya. Ningún hombre puede hablarte como él Hay es poder en la Jesús. verdad. Oh, gloria. Atiende a Jesús. Aleluya. Y Gracias, recibirás Señor. todo lo que necesitas. Aleluya.
para enfrentar Hay la poder en vida, Jesús. aleluya, porque esta vida Gracias. tenemos que enfrentarla con valor, Gracias, aleluya. Dios. Pero Él es el que le da sentido. La Hay poder en palabra y Jesús. Jesús es la que nos da el sentido, Oh, gloria nos a da el Dios. sentido a la vida, aleluya. Recordamos que somos seres Gracias te espirituales, damos. pero si nada más estamos viviendo en la parte humana, Oh, gloria a hay algo Dios. que hace falta, aleluya. Y Bendito tienes que sea el Señor. conocer a este hombre que nadie puede hablar como él. Su nombre es Jesucristo, nuestro Salvador. Dios te Aleluya. bendiga y gracias por estar aquí, ¿verdad? Permaneciendo cada día a través de esta plataforma, recibiendo la palabra de verdad, la palabra que te lleva a la vida eterna. No te Bendiciones. rindas No y te será hasta rindas. nuestra próxima emisión. Amén. Santo. Sorpresa, dijo el otro. Gloria. La palabra de Dios es espíritu.